hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Político. En esta noche de jueves especial tenemos un invitado que... Uno solo esta vez. Hoy volvemos a, como al principio, sí, un invitado, pero seguramente va a dejar mucho de qué hablar. Leti. Buenas hola, noches, Diego. ante todo. ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Muchas repercusiones del programa del martes. Sí, con el sí, paso sí. de Aldo Leiva y del jefe de policía Fernando Romero, que también hablaron de todo. Pero hoy va a ser muy político porque Sí. vamos a tenerlo al exgobernador Ángel Rosas aquí para charlar largo Y y hace un tendido. montón, no nos acordamos cuánto, pero hace Eso te mucho iba que a no decir. habla con los medios. No da muchas notas. No, exactamente. Pero obviamente está dentro de lo que es obviamente el radicalismo y veremos Por qué supuesto. tiene Es un histórico. un histórico, qué Un tiene histórico para que decir. en parte se llamó a silencio. Ahora vamos a ver qué nos puede decir de todo Exacto. lo que está viendo, porque si bien también había anunciado un retiro de la política, vamos a ver qué tanto está retirado de Lo que verdad. pasa es que él no puede decir si se retira de la política. La política va a decir cuando él se retire de ella. Es así, es así. Así que bueno, se lo vamos a preguntar como tantas otras cosas. Ya se están viendo algunos movimientos ya confirmados en el gabinete provincial, que algunos estaban obligados, obviamente, por los legisladores y Sí, demás, por supuesto. pero algunos han sorprendido. Hay uno bastante sorprendente de los primeros movimientos, que es Julio Ferro. Bueno, pasó también por este lugar cuando era candidato, ¿no? Sí, a exacto. diputado. Él había asumido su banca cuando juraron hace poco los diputados provinciales, pero ahora el gobierno anuncia que será el nuevo ministro de gobierno, reemplazando a alguien que sí asumió su banca y la va a ocupar, que es Jorge Gómez. Exacto. También que ¿Y? pasó por acá en su momento. Esto cuando ya lo anunció hace un día el gobierno, realmente sorprendió, Sí, porque hasta último momento él dejaba en claro que asumía, claro. bueno, juró y fue uno de los que tuvo por ahí el discurso más antitestimonial Bueno, totalmente. del gobierno. Sí. Así que, Pero bueno, se presentó la oportunidad. Bueno, sí. estaría bueno escucharlo, a ver qué pasó y qué nos dice. Exactamente. Seguramente nos va a Es dar la más, posibilidad de volver a hablar con él. Sí, pero ¿te acordás que él, se acuerdan que también él había dicho cuando estuvo acá que hasta aspiraba a la presidencia de Sí. la Cámara, cuando estaba toda la rosca de las autoridades? Y él dejó Bueno, uno entendido- puede cambiar de idea, ¿no? Bueno, Bueno. evidentemente en el gobierno lo necesitan. a Julio Ferro. Exactamente. Y otro cambio también, sí. anunciado entre los primeros, es Diego Gutiérrez, que pasa del Instituto de Vivienda a ser ministro de Desarrollo Humano. Ujú. Diego Gutiérrez, que hace tiempo viene, digamos, en funciones vinculadas obviamente a las gestiones del radicalismo. Sí. Y Nombre de Pinedo. estuvo un hombre del General sudoeste. Pinedo. Se lo estuvo nombrando en los últimos días y se confirmó ayer entonces también su designación allí entonces en Desarrollo Humano, que es Sí. donde está Galarza, Gabriela que deja Galarza, sí. ese lugar. Y en la legislatura, en lugar de Julio Ferro, ¿quién entraría? y entraría el abogado saspeñense Reguera, Edgardo Tati Reguera. Sí. Así que ahí se estaría entonces Ahí produciendo el recambio con estos movimientos que se dan en los legisladores, en definitiva, del oficialismo. Van a generar comentarios. Sí, sin duda. Y esto recién empieza Y, porque no son todos los cambios, calculo. exactamente, No, veremos. faltan más cambios, sí, veremos. efectivamente. Veremos cómo se desarrolla. El gobierno, cuando planteó esto ayer, habló de
como para no decir que estos son movimientos imprevistos, no. Habla de que se dieron en el marco del plan estratégico provincial, como esto lo teníamos pensado. Claro, estaba todo fríamente calculado. No es una sorpresa, pero bueno, y que la gestión avanza, no se detiene y se profundiza el rumbo de trabajo trazado desde el inicio de gestión. Es el comunicado oficial que emitieron ayer al dar a conocer esta información. Así que cambios, se lo vamos a preguntar también a Ángel Rosas en un rato, a ver qué les parece estos nombres, o mejor dicho, estos movimientos. ¿Qué opina de las testimoniales? Bueno, tantas cosas. De la alianza. El alineamiento con Esdero, bueno, y del propio Esdero. Sí, de también. la gestión de gobierno. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Pulso Político y con Ángel Rosas. Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte, todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte, buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón. Soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, Norte. La PLAP te propone una formación teórica y práctica para la construcción de modelos de desarrollo sostenible. Nos orientamos en la generación de valor agregado, tanto con la comunidad y también el medio ambiente. Soy estudiante del tercer año de la carrera Licenciatura en Ciencias Ambientales. Y en esta carrera lo que nos brindan son herramientas de cómo poder hacer proyectos, planes de manejo, gestión de residuos, recursos hídricos. Y eso hace que tenga una amplia salida laboral. Es una oportunidad que no se lo pueden perder. UPLAP, la universidad de todos los formoseños. Todos unidos, Gobierno de Formosa. Y estamos ya de regreso en Pulso Político y tenemos a nuestro invitado, lo habíamos anticipado. Un lujo tenerlo al ex gobernador Ángel Rosas. Bienvenido. Bueno, para mí también es un gran gusto acompañarlos. Ex gobernador, 2 mandatos. Diputado provincial, diputado nacional, senador, todo, Ángel. Todo. Dirigente, obviamente, de la UCR. Sí, por supuesto. Y que hace un par de años por ahí no estaba hablando tanto, o no estaba hablando directamente de cuestiones políticas. Sí. Ahora lo vamos a hacer hablar. Pero primero vamos a escucharlo usted mismo en el ping-pong. A ver. Lo preparo con un poquito de azúcar y después agua, nada más. Normalmente le agradezco a Dios despertarme y con buena energía. Volver a mi casa, estar con mi familia. Y yo pasé una linda infancia, muy linda, porque en aquellos años, ya hace bastante, éramos todos iguales. Bueno, a ser humilde, respetuoso y fundamentalmente cuando estás arriba. No, nada negativo. Al campo. No tengo inconveniente de tomar con un adversario político de cualquier ideología, no tengo problema. Mienten. Bueno. ¿Cómo? A ver, esa última espectacular, a ver, ¿están así? Mirá, en este mundo habemos de todo. ¿Cómo?
en el mundo del periodismo, de las profesiones, de los trabajadores. Hay gente que trata de cumplir su compromiso electoral, que es mucho más difícil, es más largo el camino. Y hay otros que toman atajos, creen que mintiendo se llega más rápido. Lo que pasa es que es un camino muy corto y hay que pensar que una campaña electoral, cuando estás en la actividad, al año y medio volvés a estar, y al año y medio volvés a estar, y al año y medio volvés a estar. Entonces hay que cuidarse mucho con el tema de no decirle la verdad a la gente. Yo creo que yo aprendí, traté, no digo que sea un ejemplo de nada, no, para nada, ¿no? Pero sí aprendí de que cuando vos le decís la verdad a la gente, por supuesto, si viene a pedir algo, no le agrada. A nadie nos agrada que un político nos diga que no. Pero aprendí y traté de transmitir a quien me quería escuchar de que pasado unos días la reflexión de la gente es, bueno, no me gustó que me diga que no, pero por lo menos me dijo la verdad. Porque otros con el atajo, sí, quédate tranquilo, yo me encargo. Pasa un año, 6 meses, 8 meses. Yo iba al interior en mis primeros años, que visitábamos tanto el interior, el impenetrable. Yo toda mi vida llevé un cuaderno y una virome. En esa época la tecnología no estaba tan avanzada como hoy. Y entonces me pedía a la gente, te imaginás las necesidades que habría en esa época en todo el impenetrable. Yo anotaba nombre, apellido, dónde recibían las cartas, en qué dirección. Yo era diputado provincial, yo estaba solo acá, mi familia todavía seguía viviendo en Pinedo, yo me iba los fines de semana, así que yo no almorzaba ahí un sanguchito, algo, me quedaba la siesta cuando no había nadie a trabajar y contestaba persona por persona. Al que podía le decía que sí, al que no podía le decía que no, pero yo les contestaba. Y bueno, tocó andar con mucha gente. Y algunos, yo nunca lo vi con un cuadernito y un lápiz para anotar. Y es imposible, si pasábamos 4 o 5 días en el impenetrable, nos veían a lo mejor 100 personas. Claro. Yo no creo que nadie tenga una memoria, tan claro, prodigiosa como para acordarse de las 100 personas y a dónde. Entonces, creo que eso hay que cuidar mucho en la actividad política. Ángel, bueno, está acá, más que nada queremos saber qué es de su vida. Después de 2019, no sé si se acuerda, que anunció como un retiro de la política, que daba por cumplir una etapa de más de 40 años. ¿Realmente se retiró? Me retiré de ¿Cómo es hoy su vida? En realidad me retiré de los cargos públicos, tanto partidario, ¿no es cierto?, como electorales. Sí, dije, yo no voy a ser nunca más candidato. ¿A nivel partidario sigue entonces? No, a nivel partidario no tengo cargos hoy. Yo durante casi 35 años fui delegado del radicalismo al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, al punto tal que como delegado fui 2 veces presidente de los radicales de todo el país. Bueno, yo declaré eso y cumplí. Ya va a ser 6 años. 6 años. Hace 6 años, porque en diciembre del 19 dejé la Senaduría Nacional y me costó mucho. Sinceramente me costó mucho porque no es que uno se crea imprescindible, pero bueno, qué sé yo. Primero tenés una serie de compromisos con dirigentes que te han acompañado, que te han ayudado. En segundo lugar, porque a mí, por supuesto, como a los demás, me apasiona la política. Yo vibro con la política, tenga cargo o no tenga cargos. Y me costó mucho dejar, muchísimo. Pero también pensé siempre que, viste, que cuando las cosas no andan bien,
todos los partidos políticos y los políticos, nosotros siempre hablábamos de que, bueno, hay que producir renovaciones, hay que producir cambios, hay que producir esto, claro, es cierto. pero ninguno de nosotros Da el paso al costado porque cuesta mucho. Entonces, yo digo, bueno, también si quiero mandar un buen mensaje a los jóvenes, tengo que tener una actitud y el coraje de decir, bueno, hasta aquí llegué, ¿viste? Bueno, y aparte, ¿Y los jóvenes, los dirigentes jóvenes del radicalismo, lo consultan? ¿Van a pedirle su consejo en la actividad? Sí, me reúno. Mañana o pasado mañana, no recuerdo, tengo un encuentro, un almuerzo con 30 amigos más o menos. Conversamos de la actualidad política de la provincia, de la nación. Estamos siempre en contacto, pero cargos no. En el 95, ¿usted se tenía realmente fe o se sorprendió cuando vio los resultados? No, yo estaba totalmente convencido que iba a ganar las elecciones. Totalmente convencido, a tal punto que me sorprendió la primera vuelta, que yo pensé con toda lealtad que le íbamos a ganar. ¿En primera vuelta? No, en primera vuelta no, pero que le íbamos a ganar la elección a Florencio Tenev y perdimos por 35.000 votos y tercero salió Acción Chaqueña que gobernaba la provincia. De eso me sorprendí. Yo estaba tan convencido y también a tal punto estaba convencido que iba a ganar las elecciones, que en la modificación de la Constitución del 94 acá en el Chaco, cuando me consultaron los convencionales chaqueños sobre el tema de la segunda vuelta y esto, yo estaba en contra. Y gané, y fui gobernador, gracias a que los convencionales radicales del Chaco no me hicieron caso. Pues yo tenía tal convicción de que iba a llegar a la gobernación que creí que no iba a necesitar la segunda vuelta. Y bueno, sería producto de la juventud, de las ganas. Yo tenía, cuando fui electo gobernador, tenía 44 años, 44 y pico. Tenía mucha energía, muchas ganas, y seguramente eso me impulsaba a creer que valía un poco más de lo que realmente era, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes históricas mientras... Bueno, 30 años hace de su asunción, de su primer mandato. Claro, 95 al 25, 30 años. Bueno, gobernó, por ejemplo, cuando en el país gobernaba Menem. Y ahora vio que muchos hacen la comparación del actual gobierno de Milei con las políticas de Menem. ¿Usted los ve similares? ¿Los ve diferentes? Porque todo es como una reminiscencia de los 90. Sí, no, es un liberalismo bastante similar en algunos aspectos. En el ajuste, en las privatizaciones. Menem era un hombre de partido, un hombre político. Me parece que Milei no lo es. No me parece, no es un político. Me parece que no tiene la cintura para representar al político tradicional. Puede tener otras virtudes, pero no es un político que nosotros lo reconozcamos como tal. Yo te diría que rescato de Milei los deseos y las ganas que él tiene de lograr equilibrios en la macroeconomía. Que el Estado argentino no puede seguir existiendo permanentemente endeudando y viviendo prestado de los demás. En algún momento las cuentas fiscales hay que organizarlas. En la Argentina no nos da préstamo nadie. Entonces, acá venimos de ajuste tras ajuste tras ajustes y la economía está totalmente desequilibrada. Entonces, me parece que buscar un equilibrio, vivir con lo nuestro, con lo justo, con lo que recauda el Estado, todo esto estoy de acuerdo.
volver a ser creíble frente al mundo. Parece que es imprescindible. Lo que me parece que está en déficit el presidente Milei es con respecto a la microeconomía, ¿no? A la economía de la gente de a pie, donde mucha gente no llega realmente hoy a fin de mes. El problema de las microempresas, de las medianas y de las grandes, hoy tienen inconvenientes, no se generan puestos de trabajo, sí. Hay algunas cosas. Lo que me desagrada profundamente de Milei es sus expresiones violentas contra los que no piensan como él. A mí me parece realmente una barbaridad que un presidente no respete a otro político, hombre o mujer o joven, por el solo hecho de ser de un partido diferente al de él. Felizmente no todos pensamos igual, felizmente en el mundo. Imagínate lo que sería que todos pensemos igual. Entonces, vos tenés que respetar a quien no piensa como vos. No lo podés descalificar. Igualmente, desde las elecciones de octubre de este año, hubo como un cambio en esa actitud. No sé si usted tal vez una moderación. Lo ve también una moderación. Sí. Porque una tal vez por dentro... Sí, una moderación. No tan seguido, tal vez. En estos meses, digamos, desde la elección, como vos decís, hasta ahora se ha moderado un poco más. Ojalá se modere. Ojalá se modere. Yo creo que el país necesita que él se modere. Porque yo creo que algunos legisladores nacionales lo hubiesen acompañado a él con más compromiso si él no hubiera tenido esas agresiones verbales innecesarias. Bueno, ¿qué les dijo? ¿Ratas? ¿Qué más? A los políticos en general, pero incluso, y llamó siempre mucho la atención cómo se centró muchas veces contra la UCR. Particularmente teniendo en cuenta que por ahí potencialmente tenían, o tiene de hecho posibilidades aliados. Igualmente tener aliados. Tan duro de hecho, y de esa forma. De hecho, la moderación de él viene en etapas, viste que antes de que sea candidato era muchísimo peor. Cuando fue candidato bajó un cambio. Y ahora, después de las últimas elecciones, como que de nuevo se volvió a dosificar en... Sí. Ojalá, yo te repito, ojalá que se modere, porque necesitamos los argentinos reconciliarnos. Más allá, repito, de que cada uno tenga su ideología. Pero yo no creo que alguien que no piensa como yo es un traidor a la patria. Claro. Y en su momento... Y después de Alfonsín, una cosa que a mí me duele porque, no solamente porque es radical y fuimos y somos correligionarios con Raúl Alfonsín, aunque él está arriba en todo sentido, pero ha sido realmente, entre comillas, el padre de la democracia en la Argentina. Yo no digo que él puede decir, yo no coincido con Alfonsín en tal cosa, me parece correcto. Pero decir que él practicaba boxeo con la cara de Raúl Alfonsín y decir después que Alfonsín fue un golpista, Alfonsín, que fue el que realmente luchó por los derechos humanos cuando los militares estaban en el poder. No era cuando los militares tenían 80 años y estaban afuera de sus cargos y sus responsabilidades militares. Ahí justamente lo estamos viendo con Raúl Alfonsín. ¿Se acuerda en qué momento es eso? Parece que en el comité. Sí, comité. Bueno, yo fui vicepresidente, primero antes de ser presidente del Comité Nacional, fui vicepresidente de Alfonsín. Él era el presidente y yo era el vice. Y viajamos... En esa época bastantes al interior del país, al norte, a La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y al sur, íbamos con Alfonsín. Tengo una anécdota con Alfonsín muy linda. Me acuerdo, era La Rioja, un calor en un avioncito con dos, ¿cómo se dice? Hélices. Dos hélices. Chiquito el avión. Y entonces llegamos a La Rioja, yo no era prácticamente conocido, estaba haciéndome conocido, pero Raúl ya había sido presidente de la Nación. Entonces había un
montón de gente esperándonos, esperándolo a él en realidad. Y se baja las escalinatas, yo bajo por atrás. Y entonces unas señoras ya maduritas le dicen, don Raúl, qué bueno que haya venido, qué bien que se lo ve, pero qué joven que está. Entonces Raúl Alfonsín le dijo, mire señora, mientras no levantemos el capó, todo está bien. Bueno, la sabiduría. Fenómeno. Me da pie para hablar del radicalismo a nivel nacional. Sí. Estuvimos la semana pasada con Carlos Fara, el analista político, que es muy prestigioso. Carlos, analizábamos un poco el estado de salud del radicalismo a nivel nacional y nos decía que si bien el radicalismo maneja 5 provincias, tiene una base de sustentación muy importante con Franja Morada, por ejemplo, como partido nacional tiene una situación ultra complicada que lo obliga a hacer alianzas. ¿Usted cómo describiría hoy la situación del radicalismo? Tiene el capó abierto por... Sí. Por lo visto tiene el capó abierto del radicalismo ahora. Mirá, yo, mientras estuve en la actividad plena, siempre fui delegado al Comité Nacional. Siempre. Hoy no lo soy. Y pasamos momentos muy difíciles los últimos meses de la presidencia de Alfonsín. Pasamos el tema de Fernando de la Rúa. Momentos muy complicados. Yo era presidente del partido cuando renunció de la Rúa. Hacía 15 días que había asumido la presidencia. Y después fui reelecto 2 años más, así que pasé todo el calvario ese, lo viví. Nos prendieron fuego 4 veces el Comité Nacional, en 2 de ellas estaba yo adentro. Nos prendieron fuego, quemaron todo. Pero la situación actual del radicalismo, yo lo veo 1.000.000 de veces más difícil hoy que en la época de la Rúa y en los últimos meses de la presidencia de Alfonsín. Bueno, Fara nos hablaba esto de que les cuesta conseguir un líder a partir de lo que pasó con Martín Lustó, Facundo Manes, por ejemplo, que bueno, con distintas situaciones. Post 2001, cientos de veces han pronosticado, han hablado prácticamente la extinción del radicalismo. El radicalismo está. E incluso ahora el radicalismo tiene líneas, digamos, incluso con el gobierno o provincias con el gobierno nacional. Sí. ¿Por qué se da esta dualidad, digamos, que se dice tantas cosas del partido centenario, pero a la larga está vigente, pareciera? Mirá, hay varias interpretaciones. Yo creo que hoy nos falta mucho más compromiso con el partido y con la gente. Esta es mi visión, no quiere decir que esta sea la realidad, pero es mi visión. Yo no me hubiera ido nunca del radicalismo, porque en el bloque tengamos que discutir sobre un tema en el que no estamos de acuerdo. Entonces, yo no puedo creer que un presidente del bloque de diputados radicales termine arreglando con el gobierno nacional y comprometiendo una serie de diputados sin que esto sea parte de un debate entre los propios gobernadores, el Comité Nacional, los legisladores nacionales, senadores, diputados, y evaluar y fijar una posición. ¿Estamos más cerca? ¿Estamos más lejos del gobierno? ¿Vamos a ayudar? ¿En qué vamos a ayudar? Acá cada uno toma su atajo. Se ha perdido el compromiso, digamos, de pertenecer a un partido. Y en un partido, para que un partido político exista, por supuesto, tiene que tener principios, tiene que tener filosofía, tiene que tener valores, pero además tiene que haber disciplina. Disciplina no significa que el presidente del partido diga tal cosa y vos la tengas que hacer. Se supone que la disciplina partidaria proviene después de un debate. Si a mí me dejan debatir, por ejemplo,
se hizo la convención en Gualeguaychú, aquella famosa, la de Cambiemos, la que hicimos con Mauricio Macri, con la coalición cívica de Carrió. Yo voté en contra, pero al otro día me alineé en el partido y acompañé totalmente a Cambiemos. ¿Por qué? Porque fuimos a la convención y debatimos desde las 6 de la tarde, algo así, que empezamos hasta las 5 de la mañana, y expusimos, yo hablé, todos hablamos, y debatimos, y en un momento determinado, a las 5 de la mañana, se votó, y nosotros perdimos por 40 votos. Es decir, la postura nuestra perdió por 40 votos, o sea que yo tengo que aceptar la mayoría, y tengo que aceptar lo que se decidió. Lo que se decidió era que armemos una alianza que se iba a llamar Cambiemos, y que yo no estaba de acuerdo. En realidad, no es que no estaba de acuerdo con Macri o con Carrió, no estaba de acuerdo en que sea entre el radicalismo, Carrió y Macri. Yo quería que sea más amplia la alianza con otros amigos, con Gerardo Morales y otros amigos más. Pero vos al otro día, yo me alineé, Gerardo Morales, hicimos una reunión del sector nuestro y dijimos, muchachos, perdimos en buena ley, hay que ponerse atrás de los que ganaron. Pero ahora nadie respeta nada. Ahora, a mí ha faltado conducción también de, hay que reconocer, yo lo voté al actual presidente, a Martín Lustó, pero reconozco que para mí no ha cumplido acabadamente su compromiso como presidente del partido. Está muy atomizado el bloque ese. Totalmente. El partido en general está atomizado. Bueno, a mí me cuesta mucho ver a los radicales aliados, o a ciertos radicales, aparte del radicalismo, aliados con el gobierno de Milei. Y usted, bueno, me va a decir que está apartado y todo, pero ¿qué hay que hacer para recuperar esa esencia radical de partido más que centenario? Mira, yo en principio, como un principio general de mi vida política, yo soy aliancista. Yo fui el primer radical aliancista en la historia del radicalismo del Chaco. Lo gané en una alianza en el año 95. Antes de eso me querían matar muchos radicales, porque de buena fe, yo los respeté y los sigo respetando, porque era muy interesante su posición. Temían que al hacer una alianza, como no teníamos experiencia aliancista, perdamos nuestra identidad, perdamos el número 3, perdamos los colores, perdamos la historia, perdamos esto. Bueno, yo le decía, no vamos a perder nada. Los que somos radicales seguiremos siendo radicales, los que son peronistas seguirán siendo peronistas, los que son socialistas lo mismo. Y efectivamente fue así. Entonces, el tema de Milei, yo personalmente, hablemos de aquí del Chaco, donde... Bueno, aquí perdieron los colores, ¿eh? Acá se perdieron los colores. Bueno, yo no estoy en desacuerdo que nuestro gobernador Leandro Esdero, a quien apoyé y apoyo, haya hecho una alianza con La Libertad Avanza. Porque ustedes saben, como sé yo, que la provincia tiene problemas financieros. Muchos. Le ha tocado realmente una herencia muy pesada a Esdero, muy pesada. Yo lo conozco bien de adentro, el tema financiero, económico. Y bueno, creo que la coartada que tomó Esdero fue hecha con muy buenas intenciones de hacer una alianza con el gobierno nacional para que también podamos ir zafando de esta situación y ir logrando auxilios que la provincia necesita. Yo en ese sentido no estoy en desacuerdo. Repito, yo no estoy en desacuerdo. Ahora, no me gusta y no me gustó que desde el gobierno nacional nos impusieran que teníamos que ir con el color de ellos exclusivamente, con el nombre de ellos exclusivamente, y así sucesivamente, ¿no? Y los dos cargos principales, ellos a la cabeza. Yo creo que si hacemos una alianza entre 2 o entre 5 partidos, mi partido tiene que figurar en la alianza, tu partido tiene que figurar, el tuyo también y el tuyo también.
y ninguno perdemos nuestra identidad. Bueno, eso no me gustó del gobierno nacional. Yo creo que se abusó, sinceramente lo digo, se abusó de la situación de emergencia financiera que heredó la provincia. Y no me gustó, pero lo entiendo a Esdero, estaba en una encrucijada difícil, y bueno, consiguió una victoria que para su gobierno o para nuestro gobierno era imprescindible, ¿no? Y entenderlo y apoyar al gobernador, como lo marcó varias veces, significa en cuanto a su gestión, ¿cómo la estás evaluando? No, creo que está llevando la provincia por buen camino. Repito, es una situación muy complicada Pero la de es la todo provincia. heredado, Ángel, ¿no? Es todo heredado, van 2 años de gobierno de Esdero. Sí, pero También, creo que bueno, justamente se estaba discutiendo en la legislatura, que ahora pasó a comisión, este tema de la emisión de un bono para cubrir algunas deudas, y ahí también se armó un debate, si es deuda de quién es, deuda de ahora, deuda de antes. Me parece que hay un poco y un poco también, porque van 2 años de administración. No, yo no. Hay que hacerse... No soy de los que creo ni nunca lo practiqué de tratar de echarle la culpa de todo lo que me pasa a mí a los demás, claro. ¿no? Yo nunca en mi vida política hice eso. Creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Ahora, no podemos desconocer que la herencia que le han dejado, por ejemplo, la deuda externa, hay que conseguir 40 millones de dólares cada 6 meses. 40 millones de dólares cada 6 meses. Y no se ha podido refinanciar la deuda. Entonces, vos imaginate que es una situación muy, muy complicada. Y a partir de ahí seguramente se han generado nuevas deudas. No digo que no, pero ¿de dónde proviene? ¿Del desmanejo provincial? Yo creo que la provincia está medianamente ordenada, pero evidentemente los ingresos no son lo suficientes. Claro, Y la gente reclama también con razón, por ejemplo, el tema de los aumentos salariales. Sí. La cláusula gatillo. La cláusula gatillo. Ahora, yo me pongo en el lugar de la gente y digo, está correcto. Ahora, vos te pones en el lugar del gobierno y no está correcto. Sí, claro. Desde el gobierno, si vos tenés que administrar la caja del gobierno, no fue un acierto haber dado la cláusula gatillo. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la gente, claro, si vos tenés una inflación del 2%, lo lógico es que tu sueldo recibe un aumento del 2%. Y si tenés una inflación del 10%, lo lógico es que te ingresen el 10%. Entonces, hay que estar ahí adentro, administrando el Estado, ¿no? Pero yo repito, yo soy aliancista, creo que si pensamos medianamente parecidos respecto hacia adelante, yo no tengo problemas en hacer una alianza con Milei, con peronistas, con socialistas, ningún problema. Siempre que tengamos objetivos parecidos y que respetemos nuestras identidades. Esto es fundamental para mí. En esto que marca de ser aliancista y que fue el primer radical aliancista, yo recuerdo un cruce que tuvo usted con un debate con Capitanich cuando estaba ahí en pleno tema del balotaje 2007, del balotaje del escrutinio 2007, que estaba en un medio nacional. Y Capitanich terminó diciéndole, yo aprendí de usted en cuanto a... Y usted fue mi maestro. Usted fue mi maestro. Sí, me dijo eso Capitanich. Era con respecto al tema Le mostró todas las cartas. De los colectores, de las colectoras. ¿De la colectora? Sí, me dijo, usted fue mi maestro, me acuerdo de... Vamos a ver una foto y a ver si te acordás de ese momento. A ver ahí. Con Mirta Legrand. ¿Año, más o menos? Y 96 debe haber sido. ¿Qué se habrá charlado ahí, Nos preguntaba del Chaco, de la pobreza, bueno, bueno. lo que venimos arrastrando hace... No cambió mucho, ¿no? No cambió mucho, lamentablemente. ¿Cómo era su relación con Roy Nikis? Cuando Nikis gana en el 2003, ¿usted cómo tomó eso? ¿Tenía el apoyo completo?
¿Se sintió a veces un poco dejado de lado por esa gestión, por su forma de gobernar? Mirá, yo era gobernador y Roy Nicky había asumido por don Miguel Pibernus, la vicegobernación, que yo convoqué a elecciones. Nuestro candidato era Roy y la candidata vicegobernadora que propuso el peronismo era la senadora que ayer cumplió el mandato peronista. Pilati Vergara. Pilati, la senadora. Le ganamos la elección, creo que sacamos el 53%, algo así en esa época. Roy fue mi vice. La fórmula la hicimos con Roy Nikis y Eduardo Moro. Y yo hice una especie, no digo de jefe de campaña, en realidad la campaña la llevaba adelante Roy Nicky con Eduardo Moro, que eran los candidatos. Pero yo me puse a la par de ellos como gobernador y recorrí la provincia y en cuanto a acto se hacía, acto que participé, di mi total y absoluto apoyo. Y bueno, gobernamos, Roy hizo una buena administración. Los 2 primeros años fueron bastante difíciles también, porque veníamos de una situación muy complicada, muy complicada. En esa época, cuando yo gobernaba, muchos meses, no digo un mes, muchos meses, no llegábamos a conseguir el dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos. Entre la coparticipación nacional y lo que recaudábamos en la Dirección General de Renta, no llegábamos a cubrir los sueldos. Por eso tuve que implementar la pseudomoneda que se llamó el quebracho. Bueno, eran épocas de muchas protestas también. Sí, pero yo no tuve tantas protestas en realidad. Yo tuve, la verdad, un acompañamiento popular, la verdad, no es como autoelogiable porque no me gusta y además no corresponde. Pero había movilizaciones, algunas importantes. Sí, los gremios estaban más encendidos que ahora. Ahora yo... Bueno, sí, seguramente, pero yo tenía un apoyo popular. Mirá, lo digo con sinceridad porque es un dato de la realidad, no porque quiera autoelogiarme. Yo me retiré con casi el 80% de aprobación popular. Y yo había medido si modificaba la Constitución para un tercer mandato, ¿qué pensaba la población? Yo tenía el 65% de aprobación para que yo modifique la Constitución y tenía los 2/3 con el apoyo de algunos peronistas que me acompañaron en la última parte de mi gestión. O sea, yo tuve un acompañamiento. Después había protesta, como va a haber siempre, pero, digamos, yo implementé el quebracho y si volviera a nacer y volviera a ser gobernador y volviera los tiempos de crisis, yo volvería a poner el quebracho, porque si yo no pagaba los sueldos, a los 2 meses, 3 meses iban a quemar la Casa de Gobierno, que es lo que sucedía en las provincias donde no se pagaba sueldos. Está siendo honesto, que está diciéndole la verdad a la gente, que es lo que dijo al principio, que hay muchos políticos que prefieren no decir la verdad. No, yo pero que la gente termina valorando la verdad. Sí. ¿Vamos a valorarla? ¿Valoraría la gente esta verdad? ¿Sabés lo que yo hice? Además, mire que si se presenta no es no lo van a autoelogiable. votar, No, ya no me voy a presentar más a nada. Por eso pero dice la verdad. ¿Sabés cómo fue? Se trata el tema en gabinete, el tema de lanzar esta pseudomoneda. Y habrán faltado, no recuerdo con exactitud, pero 25 o 30 días para una elección para nosotros trascendente, porque bueno, en cada elección había que conseguir la ratificación popular. Y entonces empezamos a discutir con los ministros cuando anunciábamos a la sociedad la implementación de esa pseudomoneda. Y algunos opinaban de que lo deberíamos hacer después de las elecciones. Y otros decían que teníamos que hacerla antes de las elecciones. Entonces yo tomé la decisión final, dije, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a anunciarle a la gente mañana
que vamos a poner en marcha una pseudomoneda. Si dentro de 30 días la gente nos vota, tenemos respaldo popular. Si no tenemos, y bueno, habrá que bancársela. La vida es así, en democracia. Y realmente se hizo la elección a los 30 días y ganamos ampliamente, ampliamente. ¿Cómo era lo del quebracho? Vos le dabas tanto, que ibas a comprar algo, le dabas tantos quebrachos y un poquito también de que eran los pesos, lo que había, te pedían los comerciantes. Claro, dependía cómo... Sí. Era lo que valía, nada más que había de algunos comercios, Sí, ¿viste? empresas... Claro, que yo me acuerdo de sí, eso. no es lo mejor. No, lo mejor es pagar en efectivo. Ahora, si no tenés, implementar una moneda o renunciás. Yo no iba a renunciar, algo tenía que hacer, aunque pague costos políticos. Pero yo te repito que no estoy arrepentido de haber puesto el quebracho, jamás. Creo que fue una gran decisión en el momento justo. No la engañé a la gente porque lo anuncié antes de las elecciones. Y bueno, así son las cosas. Recién decías que justamente tomaste esta decisión estratégica para ver si había apoyo del pueblo y anunciar esto antes de las elecciones. ¿Crees que hay algún tipo de paralelismo con lo que hace Milei de decir no hay plata y vamos a seguir ajustando y después va y gana las elecciones? Bueno, yo creo que la gente, te decía recién, no le gusta que nosotros los políticos le mientan. Yo creo que en la medida que él anuncie cosas que son demostrables, yo creo que esto le cae bien a la gente. Yo creo que le cae bien. Ahora, trasladar una época a la actual... Ahí está, justo... En ningún caso corresponde, porque son tiempos diferentes, actores diferentes, justo protagonismo diferente, crisis diferente. Vos sabés las noches, no tengo vergüenza, lo dije miles de veces, las noches que yo me pasé sin dormir, faltaban 10 días y no había plata para pagar los sueldos. ¿Vos sabés lo que era pagar los sueldos? No pagar los sueldos en una provincia. Me acuerdo, incendiaron San Juan, el Ministerio de Economía, incendiaron Entre Ríos, que era un gobierno radical de mi amigo Montiel, gran gobernador entrerriano. La gente quemaba, porque si no cobraba, había una crisis económica fenomenal, y encima no cobrar tu sueldo. Un mes, 2 meses, ¿cómo haces para vivir? Y había que pasar eso, ¿viste? Ángel, ¿cómo siguió y cómo vio lo que fue el desenlace del caso Cecilia, el juicio a Locena y sobre todo qué lectura hace? Merenciano fue un exponente que surgió fuerte, sobre todo en la época que era gobernador usted, como un dirigente allí callejero opositor. Sí, en mi época empezó. ¿Cómo terminó? Y bueno, y viendo todo lo que pasó con los movimientos piqueteros en sí, ¿qué lectura hace? Bueno, creo que se excedieron, porque creo que el resurgimiento de los piqueteros en el momento de aparecer en la superficie de la Argentina, creo que se justificaba en el sentido de que, acuérdense que había una crisis muy profunda en el país y bueno, siempre aparece gente que trata de representar por vocación, por interés, por lo que fuere, a otras personas. Y creo que eso dio pie para que aparezcan los dirigentes piqueteros. Ahora, creo, con toda sinceridad, no creo, sino estoy convencido que se le fue absolutamente la mano. Terminaron todos enriquecidos, la gente sigue tan pobre como antes y bueno, finalmente... Se le fue la mano a los dirigentes piqueteros y a los gobiernos de turno que les dieron el poder que tenían. Sí, por supuesto, no es solamente quien recibió, sino alguien le dio, ¿no? A los piqueteros, no es que cayó del cielo. Alguien dispuso darle del Estado plata a los piqueteros. Y bueno, creo que después lo de Cecilia, estoy feliz en el sentido de que la justicia dio un fallo ejemplificador, más allá de que, digamos, pueda devolverle, no la vida, pero aunque sea la esperanza a su familia.
creo que fue un fallo ejemplificador en el sentido de que acá no se puede hacer en la Argentina, porque algunos confunden la democracia con hacer lo que a mí se me antoja. No es así. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces, acá hay gente que se ha creído con un poder absoluto y que podía hacer lo que quería. Total, tenían el amparo del poder circunstancial, del Estado, y evidentemente la justicia dijo, no, esto aquí en el Chaco no es así. A mí me alegró mucho, digamos, todo esto, ¿no? Ángel, la última de mi parte. En Norte, bueno, históricamente venimos hablando de la necesidad del segundo puente Chaco-Corrientes. Y muchas veces hemos mencionado que durante la época de su gobierno y cuando Tato Romero Feris era también gobernador de Corrientes, fue la época donde más se avanzó porque llegaron hasta lanzar una licitación para la construcción del segundo puente y firmaron convenios, firmaron el financiamiento. Bueno, caímos justo en los 2000-2001 cuando fue la crisis del país y ahí todo se diluyó. Hace poco hablábamos con el agrimensor Julio Palmeiro que nos decía que si las provincias ahora se ponen de acuerdo, Chaco y Corrientes en 180 días sacan una nueva licitación, finalmente pueden hacer la obra. ¿Usted qué piensa? Bueno, pienso que es imprescindible el puente. Ya era cuando estaba Tato Romero Feris en el gobierno y yo estaba acá en el Chaco. Pero sí o sí tienen que empujar las dos provincias, por lo menos juntas. Sí, empujar, pero de todas maneras, naturalmente necesitamos el respaldo y la decisión del gobierno nacional. Lo que creo que hay que insistir, seguramente con más vigor, es mostrar la necesidad, es imperiosa la necesidad. Ustedes vieron que mientras se arreglaba el puente meses atrás, el problema tremendo que tuvimos. Creo que se justifica y ojalá que se consiga. Pero ¿cómo hicieron ustedes para avanzar tanto? ¿Qué les diría, si les pudiera decir algo a los gobernadores de hoy? Y bueno, creo que habría que también sumar a las fuerzas como las cámaras de comercio, la Federación Económica, las sociedades rurales, la CGT, es decir, juntar todas las entidades y hacer una buena movilización en cada provincia que llegue a oídas del gobierno nacional para que alguien diga, bueno, estamos haciendo mucha, para mí demasiada austeridad, como por ejemplo el tema vial, el tema de los caminos. Las rutas. Las rutas, bueno. Por favor. Yo entiendo que no se puede hacer en la crisis que vive el país un festival de licitaciones todos los días. Pero hay algunas rutas que son imprescindibles arreglarlas. El puente es imprescindible para dos provincias argentinas, que no son provincias tan chicas. Y nosotros debemos ser la 7ª o 8ª provincia electoral en la Argentina sobre 24 provincias. Acá hay 1.100.000, algo así, de electores. Y Corrientes más o menos similar. No son provincias pequeñitas. Hay provincias que tienen 300.000 habitantes, un poco más chica que Resistencia. Entonces, mostrarle al gobierno nacional que si queremos sacar también al Chaco de la pobreza, bueno, necesitamos de infraestructura, necesitamos generación de empleo, pero la infraestructura también es imprescindible para crecer, para desarrollarnos. Así que, bueno, ojalá que Hedero y Valdés tengan éxito en esto, van a ser recordados seguramente por muchas generaciones de chaqueños por esta obra tan esperada, ¿no? Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos visitado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que estaba un poco duro porque hace más de un año que no estaba saliendo, así que ustedes tienen la primicia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador Rosas. Vamos a una pausa y volvemos ya con el cierre. Norte, ¿cómo estás? Qué bueno verte todo a puro sol. Aquí crecimos, qué bueno estar con vos. Mate en mano, entregando lo mejor. Buen día, Norte. Buen día, Norte. Qué linda nuestra gente, poniendo el corazón.
soñando siempre con un futuro mejor. Un saludo espera en la vereda, debajo de los lapachos en flor. Buen día, norte. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Gómez, soy la maquilladora profesional de los chicos de Norte TV. Y quería comentarles que ya me perdí. Y les quiero mostrar el trabajo diario que realizo con los chicos previo al stream. Quiero agradecer también a Doda Estética por aportarnos los productos para el uso diario. También trabajo de manera particular para eventos, así que pueden contactarme en mis redes sociales. Les mando un besito. Bueno, último bloque, últimos minutos de pulso político. Dejó muchas cosas el gobernador Rosas. Habló de todo. Sí. Muy abierto, sí, dentro del tiempo que tenemos para hablar, digamos. Porque si tuviéramos más tiempo, sí, te podés quedar a amanecer. ¿No? Sí. Yo destaco, bueno, por un lado, él lo marcó y creo que él quería marcarlo. Habla de apoyo, respaldo, confianza a Leandro Esdero. Esto lo decimos, no se lo preguntamos específicamente, pero recordemos que las líneas internas, el radicalismo, todas estas cuestiones. Pero no le gustó el tema de no de la alianza en sí, la sino pérdida de los colores. Sí. Los colores, la gente. Lo que no quita que habló también de que está también en bastante sintonía con el gobierno nacional. En lo macro, sí. En lo macro, en cierta sinceridad que expresa el gobierno nacional, pero no, cuando habla de la forma... Claro, él aclaró que es muy aliancista, pero que no le gusta que nadie pierda su identidad durante esa alianza. Así es. Sí. Marcó mucho el tema eso de la sinceridad, de ser honesto con la gente. Bueno, sorprendente lo de los quebrachos. Claro, la forma en la que él lo recuerda y ratifica esa política, esa medida, por ahí no es la forma en la cual lo recordamos. Vivimos, sí, totalmente. Y seguramente mucha gente, y por eso incluso fue gracioso cuando dijo... Lo volvería a hacer. Bueno, también él aclaró no tenía que para pagar los sueldos. También aclaró que en muchas situaciones la política tiene que pensar de una manera mientras el pueblo lo siente o lo vive de otra manera. Claro. Evidentemente esta es una de esas ocasiones, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, y después, bueno, el recuerdo de Alfonsín. Claro, ahí está ese dolor que tiene en sí el radical puro en cuanto al maltrato por ahí que ha recibido tantas veces de parte del gobierno nacional. Para mí hay una grieta entre los históricos, como Ángel Rosas, que lo hemos escuchado ahora, Benicio Simula en otras ocasiones. Hay una grieta ahí entre la vieja generación y la nueva generación. La vieja escuela. Exactamente. Y bueno, y hasta habló un poco de lo que es ahora el orden, haber recuperado el orden en las calles a partir de lo que pasó con los movimientos piqueteros. En fin. Esto es lo que dejó el paso de Ángel Rosas. Al gobernador que nos contó un poco de su trayectoria, algunas anécdotas. Y dejó algo también sobre definiciones. La experiencia de gestión, de gestionar una obra de infraestructura como el segundo puente, algo no menor, sobre lo que estuvimos debatiendo. Y dijo básicamente hay que unirse y pedirlo, reclamarlo. Insistir. Exactamente. Totalmente. Perfecto. Estamos entonces. Un gusto haber compartido esta noche nuevamente con ustedes. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Hasta la semana que viene.